Bueno, te voy a explicar brevemente cómo se resuelve un ejercicio de un quiz, ¿cierto? Por ejemplo, este de funciones. Básicamente lo que tenemos que hacer es, primero que todo, crear la tabla donde se va a hacer la prueba de escritorio con todas las variables que tú veas presentes en el algoritmo, ¿sí? Tenemos x, y, z. También nos falta aquí w, y, z, z. Listo. ¿Cómo procedemos? Bueno, lo siguiente. Podemos identificar que en el algoritmo hay una función que básicamente tenemos que tener en cuenta para su posible solución. Entonces, ¿cuál es la función? De pronto ya tú la reconozcas, ¿cierto? Es esta. Y además, el programa principal, ¿cuál es? Viene siendo solo esto, ¿sí? En fin, ¿cómo procedemos? Hay que empezar a leer el programa principal, porque las funciones solamente se van a leer cuando el programa las llame. Entonces las funciones las omitimos inicialmente. Esta función tiene el nombre de func. Bueno, aquí vemos en cuatro variables n1, n2, n3 y n4, que hace una asignación. Dice que n1 es igual a 3, n2 es igual a 2, n3 es igual a 6 y n4 igual a 9. Listo. A partir de esto, lo que dice es mostrar lo que devuelve esta función. ¿Qué devuelve esta función? Eso es lo que tenemos que ver. Pero ¿cómo se procede? Listo. Vemos acá que la función llamada func recibe cuatro variables, ¿sí? X, Y, Z y W. ¿Qué sucede? Que en el mismo orden que tú insertes las variables en la función, en ese mismo orden se van a copiar a los valores de X, Y, Z y W. Entonces, a partir de eso, lo que te digo es que la primera variable, que es n3, se va a ir con X, ¿sí? La segunda, que es n2, se va a ir con Y. Y la tercera, que es n1, se va a ir con Z. Y por último, la cuarta, que es n4, le va a dar su valor a W. Todas. Entonces, a partir de esto, vamos a mostrar lo que devuelva esta función. ¿Y qué devuelve esta función? Veamos. Esta función va a devolver lo siguiente. Entonces, n3 se pega, le copia su valor a X. ¿Cuánto vale n3? n3 vale 6. O sea que X actualmente va a valer n6. ¿Cuánto vale n6? n3, perdón. n3 vale 6. Sí. Listo. n2 le va a pasar su valor a Y. Entonces Y, ¿qué valor va a tomar? El valor de n2. ¿Cuánto vale n2? 2. n2, Y vale 2. En el tercer valor se va a copiar el valor de n1. ¿Cuánto vale n1? 3. Entonces, ese valor se le pega a Z. Z vale 3. En el cuarto, el valor de n4. ¿Cuánto vale n4 actualmente? 9. O sea que nos vamos y n4 se pega a W. Okay. n4 vale W y W vale 9. ¿Sí? Listo. Nos encontramos entonces en el algoritmo que se lee una instrucción que dice que B es igual a X más Y. Entonces, ¿cuánto vale B? El valor de X, que es 6, más Y, que es 2, o sea que B vale 8. Se encuentra con que X es igual a 1. Esta X es la misma X de acá. Esta X es esta misma X, ¿sí? Así como todas las que vemos aquí involucradas. Entonces ahora dice que X vale 1 y que Y vale W más Z. ¿Cuánto vale W y cuánto vale Z? W vale 9, Z vale 3. Entonces Y vale 12. ¿Sí? El algoritmo dice devolver B menos X. ¿Cuánto vale B y cuánto vale X? B vale 8, X vale 1. Entonces la función va a devolver 7. Ese valor de 7 se devuelve, la función termina
¿cierto? Y una vez termina la función, nos devolvemos a la instrucción donde la llamamos, o sea que fue acá. O sea que este valor func de todos estos valores que se le ingresan va a ser igual a 7. Entonces el algoritmo va a imprimir 7. Listo. Bueno, mira, te voy a explicar brevemente cómo hice este ejercicio para calcular el factorial de un número. Sí, inicialmente tú sabes que el factorial de un número viene siendo la multiplicación de ese número con todos los números, con todos los que le proceden. En fin, para tú hacer eso, pues con un programa basta con que uses la función factorial, listo, ¿cierto? Pero acá nos piden programarlo manualmente, entonces vamos a hacerlo desde cero. ¿Cómo funciona? Entonces lo primero que tenemos que ver es que tenemos que buscar la forma de que los números de una variable que por lo menos cambie, y cada que cambie multiplicar ese número por el número que le procede, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que definir un acumulador de productoria. Ese acumulador de productoria prácticamente es un número que va a irse multiplicando por el número que vaya surgiendo cada que la variable cambie. En fin, en pocas palabras, pues vamos a materializar eso. Entonces, la idea es que se ingrese un número, ¿cierto?, entero y calcule el factorial ingresado. Bueno, la diferencia con este ejercicio es que hay que usar un ciclo while. Usar un ciclo while significa que tenemos que poner una condición para que el ciclo ingrese y generar una variable que se mueva, ¿cierto? Y a partir de esa variable poner una condición para que el ciclo termine. Bueno, primero lo primero, entonces primero es ingresar un número entero, ¿sí? Entonces yo digo que n igual a input. Estas instrucciones ya las conoces, son las que nos permiten ingresar un número por consola, por teclado, y convertirlo a entero de una manera inmediata. Listo, tiene que ser entero porque de todas maneras los factoriales se hacen con números enteros. Entonces la idea es que muestre en pantalla el factorial del número. Bueno, tenemos ya el número calculado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si el número sea n igual 5, la idea es que esto haga 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos que coger una variable que en un momento sea 1, en otro momento sea 2, en otro momento sea 3, en otro momento sea 4, en otro momento sea 5, y almacenarlo en otra, ¿sí? Puede ser llamada P. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces yo digo que P tiene que ser igual a 1. ¿Por qué la coloco igual a 1? Porque como voy a multiplicarla con otros números, si la coloco igual a 0, la multiplicación pues me va a dar 0 y el módulo de la multiplicación es 1. Entonces veamos, yo digo que P es igual a 1. Entonces yo tengo que generar a través de un ciclo while una iteración que me vaya desde que me coja una variable y me la permite hacer cambiar desde un número 1 hasta el número n en cuestión que nosotros insertemos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que una variable i comience en 1 también, ¿cierto? Esta variable i será la que cambie, será la que va a iterar. ¿Cómo va a iterar? Entonces iba a tomar valores de 1, ¿cierto? Iba a tomar valores de 2, iba a tomar valores de 3, hasta aquí toma un valor de n, ¿sí? Y cada que toma un valor, p va a multiplicarse por i. Pero ¿cómo materializamos eso en un código? Veamos. Mientras que i sea menor o igual que n, ¿cierto?, ejecute estas instrucciones. ¿Qué instrucciones son? P igual a P por I, e I es igual a I más 1. ¿Esto qué significa? Para cuando I valga 1, P va a valer 1 por 1, 1, ¿cierto? I aumenta 1 y ahora I vale 2. Mientras I sea menor que N, lo vuelve a repetir. Entonces para cuando I sea igual a 2, ¿cierto? Que aquí aumentó a 2, acá entró valiendo 2, y si por ejemplo N era 5, vuelve a entrar y ejecuta P igual a 1 por 2, ¿sí? Lo ejecuta y vuelve ahí a aumentar a 1, o sea que ahora I valdría 3. Repite nuevamente. Si 3 es menor que N, suponiendo de que es 5, entonces P sería 2 por 3, 6. Listo, aumenta 1. Entonces, ¿qué seguiría? I vale 4, sería menor que N. Si fuera 5, como nuevamente, sería P igual a 3 por 4, 12. Aumenta 1.
Ahora, si se encuentra con que es menor o igual a 5, que si cumple, sería P igual a 12 por 5 sería 120. ¿Esto qué te quiere decir? Multiplica el valor actual de P por el valor actual de I. P comienza con 1, I comienza con 1, ¿cierto? Pero I comienza a cambiar y hace que esta operación cambie y hace que P cambie también. Entonces la va a ejecutar. En fin, lo que sí te diste cuenta es que P acumula la productoria de todos esos números, ¿sí? Lo estamos haciendo de manera inversa. El algoritmo nosotros no hace 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sino 1 por 2 por 3 por 4 por 5. En fin, da lo mismo, ¿cierto? Y es hasta más fácil, no se complica no tanto. Ahora bien, este ciclo termina cuando I se iguala a N. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Imprimir el valor de P. Ejecuto. Si yo coloco 5, me da 120. Listo. Hagamos la prueba de escritorio con 3. Supongamos que N vale 3. P vale 1 y vale 1. Y es menor o igual que 3. Efectivamente, y comienza valiendo 1, es menor o igual que 3. Entra. Se encuentra con que P es igual a P por I. ¿Cuánto vale P actualmente? 1. Por I, 1. O sea que P queda valiendo 1 nuevamente. Y aumenta a 2. 2 es menor o igual que 3. Efectivamente. Entonces acá se encuentra con que P igual a P por I. ¿Cuánto vale P de la operación anterior? Valía 1. Por 2 que vale I ahora P vale 2. Y aumenta a 1. Vuelve y pregunta. 3 es menor o igual que 3, efectivamente se cumple y dice que P es igual a P por I. ¿Cuánto vale P de la operación anterior? P valía 2 y ahora vale 3. 2 por 3, 6. Entonces P, esto que está aquí, que se ejecuta esta operación, se le asigna nuevamente a P, o sea que P vale 6. Y igual a I más 1 y queda valiendo 4. ¿4 es menor o igual que 3? No, no entra, se sale y ejecuta lo que sigue hacia abajo en el código y se encuentra con imprimir P. Y aquí se encuentra con que el resultado es 12. Digo 6, perdón. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio, el cual básicamente nos pide ingresar 3 números enteros y después crear una lista con esos 3 números ingresados, ¿cierto? Lo que sigue después es implementar una función que recorra la lista y calcule el factorial de cada elemento de la lista, ¿cierto? Luego lo que sigue es crear una nueva lista con los números 1, 2, 3 y concatenarla con la lista anterior. Concatenarla significa unirlas, ¿sí? Como resultado muestra la pantalla factorial de los 3 números, ¿cierto? Cuando dice muestra en pantalla es calcular cada factorial, irlo mostrando, ¿cierto? Y después las 2 listas concatenadas. Bueno, el programa debe mostrar como resultado, bueno, el valor solicitado, como te digo, y aquí te muestra el resultado, los factoriales de los 3 números de la primera lista y después la primera lista concatenada con la segunda. ¿Cómo se hace eso? Listo. Primero que todo tenemos que ver que se tiene que calcular un factorial y se tiene que recorrer la lista. Los 2 procedimientos. ¿Cómo se hace ese recorrido y ese cálculo? Sencillo. Bueno, primero que todo vamos a leer los números, ¿cierto? Enteros a través de las instrucciones que ya conocemos, ¿cierto? Yo las definí como N1, N2 y N3. Creo la lista. Está vacía. A través de esta instrucción yo le agrego los 3 elementos, ¿cierto? Concatenados entre corchetes y eso me permitirá agregarlos en este mismo orden cuando coloco la lista al final, ¿sí? Lista igual a los 3 elementos sumados más lista, pero como están entre corchetes, el programa, el compilador asume de que los estoy agregando. Entonces N1 queda en la posición 0, N2 en la posición 1 y N3 en la posición 2. Listo. Llamo una función llamada recorrer. Esta función llamada recorrer yo la creé para facilitar los cálculos, para facilitar el procedimiento, ¿cierto? Es lo mismo, solo que la definí acá arriba. ¿Cómo la recorro? Pues además de que el programa me lo pide, una función que recorre la lista. La defino, como no tengo que definir ninguna variable, simplemente no lo vi necesario, la defino y a través de un for que se mueva desde 0 hasta 3 en pasos de 1, ¿cierto? Calculo el factorial de la lista en cada posición i. Ahora, esta función factorial es esta que está acá arriba. Y hacemos el mismo procedimiento de cálculo de factorial, pero con un for, ¿sí? Defino p igual 1 y defino un for desde 1 hasta el n más 1, ¿cierto? Porque en las iteraciones, la iteración va hasta n menos 1, entonces le sumo n más 1 para que llegue hasta n. En pasos de 1 y hago la productoria p igual a p por i, tal como expliqué en el ejercicio anterior.
al final me devuelve P. A lo que se sale de esta iteración me devuelve P, que es el factorial del número que está en la lista en la posición I. Esta posición I se define a través de este for que se mueve de 0 a 3. Entonces cuando estoy en la posición 1 me calcula el factorial de la posición 1, que en este caso sería factorial de 3, ¿sí? Entonces ese factorial de 3 sería igual a 6, ¿cierto? Y lo muestra. Mostrar factorial de lista en la posición 1. Lista en la posición 1 es 3. Factorial de 3 es 6. Muestra 6. Listo. Python inmediatamente da el enter. O sea, ya hace el retorno de carro, es decir, ya baja un renglón y cada vez que vaya a mostrar otra cosa ya te lo muestra abajo. Listo. Salgo de la función, entonces este for recorre hasta 3, hasta la tercera posición, ¿cierto? Que en realidad llega hasta 2 porque esto llega hasta 3 menos 1. Llega hasta la posición 2 de la lista. Termina el for, se sale y me devuelvo aquí y ya sigo acá abajo. Entonces creo la lista 2 que dice lista 2 igual a 1, 2, 3, como me lo pide acá el ejercicio. Creo la lista 2 y la lista 3 es la lista más la lista 2. Inmediatamente aquí quedan ya concatenadas esa lista. Entonces imprimo lista 3. Tienes que tener en cuenta que estos tres números ya se imprimieron antes durante este for, ¿sí? Eso es todo. Pues tú ejecutas, por ejemplo, 3, 2, 1 y acá el resultado es 6, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Entonces puedes ver que para el caso de que es 3, 2, 1, esta lista es la que yo creo inicialmente, ¿cierto? Con recorrer, cuando estoy en la posición 0, me saca el factorial de lista en la posición 0. Ese factorial me va a dar 6 a través de este código. Me devuelve 6, ¿cierto? Y lo imprime. Listo. Siguiente I. Voy por 1. Me calcula el factorial de lista en la posición 1. Listo. Y ese factorial en la posición 1 me va a dar, nuevamente me va a dar 2. ¿Cierto? Devuelve 2 acá y acá imprime 2. Del da enter automáticamente cuando estoy en la posición 3. Cuando I vale 2, llevo la lista en la posición 2, que sería 1, porque la lista va de 0 a 2. 0, 1, 2, 3 posiciones. Entonces, listo. Calculo el factorial de 1 a través de esta función. Me devuelve 1 y lo imprime. Listo. Una vez lo imprime, ya está aquí. Cuando vaya a imprimir otra cosa, ya la imprime abajo. ¿Qué me va a imprimir? Esto que está acá. Listo. Esto que está acá, como te digo, es la lista 1, ¿cierto? Que fue la que yo creé inicialmente, con N1, N3, 2, 1, y le suma la lista 2, se lo agrega, ¿sí? Se la agrega. Inmediatamente Python reconoce como concatenamiento esto entre listas. Entonces la lista 2 que la crea como 1, 2, 3 la crea acá y la suma acá, la concatena acá y la agrega a lista 3. Una vez eso sucede, imprime la lista 3, que es la lista 1, ¿cierto? Más la lista 2 concatenada. Listo. Entonces primero ya me imprimió estos 3 y después la lista con las listas concatenadas. Eso es todo.